Gracias por continuar con nosotros en este primer programa del año 2013. Y queríamos empezar también hablando sobre cosas del espíritu. Por ello es que agradecemos mucho la presencia del padre Roberto, quien además de ser un religioso dominico de la Orden de Predicadores, es profesor, tiene también actividades periodísticas y por supuesto siempre está comentando temas que tienen que ver con el espíritu, con el evangelio. Bienvenido, padre, gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos terminado el año 2012, en el que se habló inclusive de que todo terminaba. El ser humano no solamente es materia, es también espíritu, y usted va a esa parte espiritual. Cuéntenos, ¿cómo ha visto usted el fin del año 2012 y qué proyecciones tiene para este año dentro del mundo espiritual, del mundo que también es mundo de las relaciones de los seres humanos? Bueno, me gustó lo que dijo Benedicto XVI hace unos días al instituir 6 nuevos cardenales, ¿no? Porque era como una especie también de autocrítica para la Iglesia. No vivan para el poder en beneficio propio, vivan para servir. Y si tienen poder, pongan el poder al servicio de la gente, ¿no? Y obviamente, viniendo del Papa, pues creo yo que es una observación muy englobante, porque lo dice dentro de la Iglesia, pero siempre instituciones como la empresa o los estados, que son centros de poder, tienen la tentación a veces de servirse del poder, ¿no? Y no servir con el poder, como decía Aristóteles, en orden al bien común. Entonces yo siempre tengo la esperanza de que poquito a poco la humanidad irá corrigiendo ese defecto de autismo, de encerrarse dentro de uno y abrirse, ¿no?, a la generosidad, al servicio. Eso es lo que aspiramos como seres humanos, ser cada día un poco mejores, ¿no? Pero, ¿qué le dice a usted la experiencia de este mundo complicado? Que sabemos que hay menos guerras, hay menos guerras entre estados, pero parece ser que los conflictos interpersonales, la violencia en las calles, etcétera, hace que inclusive hablemos de conceptos de seguridad todo el tiempo, que el mundo, usted habló del autismo en otro sentido, pero como que la gente tiende a encerrarse porque ya no se siente segura. ¿Qué pasa con esa parte espiritual del ser humano que nos dice que tenemos que ser mejores? Bueno, siempre diría yo hay que salir al encuentro, ¿no?, y vencer el miedo. Santo Tomás dice que al delincuente no se le debe de tener miedo, porque cuando el delincuente asalta y ataca, está utilizando nuestro miedo a su favor y nosotros tenemos que resistir con firmeza, ¿no?, al mal, ¿no?, sea el del delincuente, que a lo mejor es un caso que no viene aquí, pero me refiero al problema al del mal en sí, general, ¿no? Porque entonces los delincuentes acaban teniendo miedo de los buenos ciudadanos, que normalmente son más, ¿no? Entonces yo creo que veo de cerca bastante la crisis europea, que parecía impensable hace 10 años. Así es. O la americana inclusive, sí, pues, ¿no? Claro. Cuando se hablaba ya de un mundo unipolar, de pronto Pero el otro día escuchaba una observación en España, decir, si algo bueno tiene la crisis en España es que nos está volviendo a hacer más humanos, porque esa riqueza efímera que tuvo España unos años envaneció a la gente, la hizo prepotente, la hizo aislada de su contexto. Sí. Y ahora, en cambio, el hecho, desgraciadamente, de que algunos pierden su casa, tienen que vivir con familiares, con hermanos, con papás, dice, tiene un lado bueno, que es que la familia ha vuelto a necesitarse. El vecino, a la gente a preocuparse, unos indignados con otros, ¿no? Entonces yo creería que aquí vivimos también la experiencia de la inmigración. Usted estuvo en política, sabe por dentro los tejemanejes de cualquier poder político, porque todos los estados se parecen, ¿no? Yo desearía para el 2013 solidaridad ciudadana, humana, que la gente, diríamos, vuelva a confiar en los vecinos, que tener más o tener menos puede ser una cosa transitoria, pero el ser de las personas, el crear vínculos, somos el resultado de los encuentros que hemos tenido. Y por tener tales vecinos, tales amigos, tales compañeros, somos lo que somos. Entonces, una gratitud básica de reconocer todo lo que el Ecuador nos ha aportado, también como cultura, como torrente profundo de tradición. Usted está casi hablando como Ortega, ¿no? Hablando del yo y de la circunstancia, ¿no? El ser y la circunstancia, es decir, de todos esos encuentros que tenemos. Ahora, ¿cómo ve el papel de la Iglesia Católica? Se habla
de una pérdida de presencia por el avance de otras filosofías, religiones, etcétera. El mundo musulmán es cada vez más amplio. Sí. ¿Cómo mira ese papel? Y por otro lado los pragmatismos, y por otro lado las supersticiones, ¿no? Entonces, ¿cómo mira el papel, el rol de la Iglesia Católica en este mundo más complejo cada día? Bueno, la Iglesia no ha dejado de crecer, ¿no? Juan Pablo II empezó su pontificado con 750 millones de católicos y somos ahora 1.200, ¿no? Pero O sea, porcentualmente. claro, pero no, por católicos. Sí, sí, ¿no? pero cristianos hablamos, en general claro, seríamos con 600 millones más. 600 Pero a lo millones. que me refiero no es al número, porque el número es engañoso. Puede no decir nada, sí. Y sobre todo uno puede tener una iglesia cautiva en el sentido de que por tradición la costumbre es declararse cristiano. Pero no me refiero a eso, es decir, sobre todo la esperanza de la iglesia es que está en frentes de gran actualidad. ¿Más militancia de parte de los miembros de la Iglesia? La palabra militancia No, nos no. remite a conceptos como cruzadas, inquisición, todo eso, pero es valioso el concepto, es decir, ser cristiano significa una autenticidad de vida, no digo que todos pero como modelo, en el modelo de Jesús, y significa también una mente abierta a los problemas del mundo actual. Tenemos la tentación los católicos, por tener un pasado tan glorioso en muchos aspectos de universidad, de escritores, del saber, de quedarnos en que somos una pieza más del Museo de la Humanidad. Y el desafío del catolicismo está en ir a las fronteras. Ir no quiero decir belicosamente, sino ir con la humildad del que puede servir a ayudar a crecer por dentro la humanidad. Primero la persona, o sea, esta identidad con Jesús, que está vivo, que no es una ideología o una doctrina, sino que es una persona, ¿no? Esta espiritualidad teologal de las tres personas divinas con las que podemos por la oración comunicarnos y que nos remiten siempre al servicio al prójimo. Esos frentes de los derechos humanos, de la promoción social, de la enseñanza. Yo creo que la Iglesia Católica, en comparación con otras religiones, hay que reconocer el mérito de que ha sido más educadora que nadie. Y puede parecer humilde la escuelita del barrio en la esquina, pero la función que cumple ahí un maestro, una maestra, preciosa, ¿no? Entonces el cristianismo acaba de empezar 2000 años de historia, los dinosaurios vivieron 160 millones de años. Es que queda todavía larga Queda vida. mucho, el fin del mundo no es para mañana. Alguien estaba muy preocupado por el tema de la crisis dentro de la Iglesia y situaciones, pero también ha circulado, y el Internet viene en la ayuda de esto que le estoy mencionando, ha circulado a veces estadísticas referente a no solamente el papel educador, pero también esa solidaridad que usted mencionaba con el prójimo, es decir, se encuentra en los hospitales, se encuentran en los ancianatos, se encuentra prácticamente no hay institución solidaria que no tenga el concurso de la Iglesia Católica. Sí. No me refiero solo a cristianismo, digamos, cristianismo, pero catolicismo. Yo me refiero, por ejemplo, leí un pensamiento de Naguib Mahfouz, que me gusta mucho, un premio Nobel de literatura egipcio, ¿no?, que ha muerto hace unos años. Y él dice, le preguntaron al maestro, ¿cuándo cambiará la realidad? Pienso que se refiere a la de Egipto, pero a la del mundo. Y dice, cuando nuestra gente se dé cuenta de que el precio de la corrupción es más caro que el de la rectitud, ¿no? Eso nos cae bien a todas las instituciones, ¿no es cierto? Y ser yo corrupto pienso, es más caro para un país, indudablemente, y como... Claro, pero más caro también en costo humano. En costo humano, porque el corrupto supuesto. se pierde también él como persona y hace sufrir a todos los que tiene alrededor. Entonces yo digo, es también siempre nosotros tenemos tendencia a pensar que los cadáveres los tienen los otros, pero hay un dicho alemán que dice, también nosotros tenemos nuestros muertos escondidos en la bodega. O sea, es una llamada a la transparencia, a la autenticidad y al crecimiento global, ¿no? Y el Ecuador puede dar una contribución muy buena, pienso yo, por la calidad de la gente, esta experiencia de la inmigración. ¿Cuántos años vive usted aquí en Ecuador? Yo más de 30. Más de 30, sí. O sea que conoce bien a los sí. ecuatorianos. Y fíjense, lo de la inmigración, el aporte que es. Por supuesto, claro. Y de retorno también, ¿no es cierto? Porque ahora, ya son diferentes sí, a cómo se fueron. Las familias se contagian también de otros ideales, pero al mismo tiempo hay unos valores familiares que son ejemplares también. Claro, uno masivamente dice, hay ecuatorianos en España que sufren, sí, habrá locos en todas partes racistas, pero como grupo aportan un modo de ser, una sensibilidad, una calidad humana. Entonces, ese aprendizaje mutuo y recíproco, ¿no?
Los españoles de allí aprenden y los de aquí también allí ven que hay otras, sobre todo en la democracia, que yo pienso que está bastante enferma nuestra democracia por esta especie de centralización de los poderes y todo. Y yo creo que el año que viene sería un buen año para que todos reflexionemos, los que están en el poder, los que no estamos en el poder, de salvar a la democracia restituyéndole el equilibrio de las distintas funciones de la sociedad y del Estado. Y ahí yo pienso que la Iglesia ayuda no con una política partidista que no tiene sentido, pero sí con la política de educar y que la gente trabaje en la libertad, con la inteligencia, con el corazón, ¿no? Muy sabias palabras, Padre Roberto. Un último pensamiento de deseo, ya de alguna forma ha expresado sus deseos, pero tal vez más evidente, deseos para este año 2013 que se inicia. Sí. A ver, yo como predicador y miembro de la Orden de Predicadores, sí, que usted decía al principio, Vittorio Gassman tiene una frase, este italiano, la palabra está enferma y hay que sanarla, ¿no? Entonces eso quisiera yo. Volvamos a las palabras sencillas del diálogo, de la comunicación, de entendernos otra vez y huyamos de la mentira, de la falsificación, de la propaganda, para encontrarnos con la autenticidad de que las palabras sinceras construyen vínculos de autenticidad, ¿no? Estamos convencidos con ello y concordamos totalmente con estos buenos deseos del Padre Roberto, quien nos ha ilustrado como siempre con su vasta conocimientos, lectura, sabiduría, pero sobre todo con esa gran calidad humana que le caracteriza. Gracias, Padre Roberto. Gracias. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa.